¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto. Igualmente. ¿Esperaban más? No, bueno, hicimos una gran elección. Estuvimos a 1,5 puntos de Javier Milei. 300.000 votos de diferencia. 300.000 votos de diferencia, una gran elección, pero particularmente me parece que el domingo nosotros tuvimos una interna muy competitiva. Ganamos una interna, Eduardo, que hace un año atrás parecía imposible de ganar. Esto hay que decirlo. Las crónicas de la época hace un año decían que Patricia Bullrich no llegaba o perdía con Horacio Rodríguez Larreta. Esto no sucedió, ganamos holgadamente. Esto tiene varias consecuencias. La primera es que no solamente define un candidato a presidente, como es Patricia Bullrich, sino también el liderazgo del espacio, el liderazgo de Juntos por el Cambio. Y termina definitivamente con la interna, algo que nos lo venía reclamando una parte de nuestro electorado. Ahora, con ese liderazgo, y además se definió un modelo, porque esto era lo que estaba en disputa. ¿Qué modelo le íbamos a presentar a los argentinos el modelo de la marca, de cara a digamos. octubre? Claro. ¿Qué tipo de cambio le íbamos a ofrecer? ¿Con cuánta profundidad íbamos a hacer ese cambio? Creo que eso también se definía. ¿Qué velocidad iba a tener ese cambio? ¿Y con quién íbamos a hacer esos acuerdos? Y claramente, a partir del domingo quedó zanjada esa discusión y ahora, todos juntos, encolumnados detrás del liderazgo de Patricia, vamos a ir a trabajar de cara a octubre para ganar la elección, con equipos, trabajando fuertemente con los equipos. He escuchado larretistas decir, burrichistas decir que Larreta ha hecho mucho daño a la marca, al espacio en esta... Ahora tenemos que concentrarnos. ¿Es cierto eso? Mirá, la interna fue dura, fue difícil, todos lo saben. No, la verdad que por momentos se vivieron situaciones de tensión que creo que asustaron a algunos de nuestros votantes que ahora los tenemos que reconquistar. Creo que el gran desafío es ir a buscar a los resignados, a los desilusionados, a los desesperanzados por estas noticias, por esta inflación del 6,3 que es vieja, por un ministro de Economía que no hace nada por controlarla, que está en modo candidato pero que no se ocupa de los problemas económicos de los argentinos. Estamos hablando, Willy lo decía recién, que los próximos meses, lejos de bajar la inflación, va a aumentar. No, todo indica que vamos a dos dígitos. 2 dígitos de inflación. Mensual. Entonces vos imaginate, los argentinos están angustiados, están desesperados, no llegan a fin de mes. Y ahí es donde nosotros decimos, con los equipos, con los gobernadores de las provincias que hemos recuperado, con Orrego, ahora con Esdero en Chaco, con Puyaro en Santa Fe, me parece que vamos a tener la posibilidad de, con los equipos económicos que están trabajando, Luciano Laspina, la Fundación Mediterránea, me parece que vamos a tener la oportunidad en estos más de 68 días que quedan, de explicarle a los argentinos cómo vamos a resolver el principal problema que tienen, que es hablarle a la gente, no al espacio. Claro, el problema es que ahora nos tenemos que concentrar en decirle, miren, vamos a bajar la inflación, pero lo que importa es no solamente decirlo, no solamente es el enunciado, sino cómo lo vas a hacer. Y tenés que garantizar el equilibrio fiscal, no queda otra. Es decir, tenés que bajar el exorbitante gasto público que tiene la República Argentina, que creció en 20 años un 100%, pero no es que mejoraron los servicios, no es que te mejoró la salud, no es que te mejoró la seguridad o la educación, al contrario, se deterioraron todos los servicios públicos. Te cobran impuestos como si estuvieses en Suecia, con una presión tributaria altísima, de las 10 más altas del mundo. Y eso hace que la producción, que los que trabajan, tengan la cabeza pisada por el Estado, pero te los devuelven en servicios como si estuviésemos en Haití. Entonces, hay que equilibrar los gastos del Estado. Por eso Patricia plantea, desde el minuto 1, y esto era una de las velocidades del cambio, un presupuesto equilibrado, un presupuesto sin déficit, para que retomemos la senda del equilibrio fiscal y eso posibilite, entre otras cosas, bajar rápidamente la inflación. Luis, una devaluación tremenda, un sablazo a los argentinos, 22%, Sí. de un día para el otro. Y Que se traslada a precio. El gobierno dice, bueno, esto es por culpa de la oposición. Pero esto es por culpa de Milei y de Patricia Bullrich. Lo mismo que el dólar hoy. Pero que se hagan cargo, Eduardo. A ver, hacen 3 años y medio que vienen gobernando este país y lo único que han generado es más inflación, es más planes sociales, es más desempleo. Lo único que ha crecido es la pobreza, el empleo público en este país. Digo, esta es la resultante de un modelo populista. Por eso nosotros decimos, en diciembre se juegan 2 modelos de país. El populismo contra la República. Y el populismo siempre tiene la misma receta y siempre te regala el presente o te dice que mágicamente te va a resolver los problemas del presente, pero te termina prendiendo fuego el futuro. Y no solamente te están prendiendo el futuro, sino que este presente ya lo están hipotecando. ¿Y usted mete en el populismo a Milei? Mirá,
No, yo no lo meto en el populismo Milei, pero me parece que nosotros sí tenemos la garantía de tener un equipo y sí tenemos un liderazgo de convicción que sabe lo que se tiene que hacer en la República Argentina, como es Patricia Bullrich. El populismo claramente lo encarna el kirchnerismo, y esto no lo tenemos que olvidar nunca, porque decían que se iban para siempre y volvieron en el 2019. Entonces, no tenemos que olvidar nunca que estos tipos buscan perpetuarse en el poder, cualquiera sea el tiempo que esto lo digas. Entonces, hay que desconfiar. Yo creo que el gran rival a vencer en las próximas elecciones es el kirchnerismo, que busca cooptar la justicia. O fíjate, en lugar de estar preocupados por resolver el principal problema que tienen los argentinos, están preocupados por la jueza Figueroa. Nunca les importó la economía, nunca les importó resolver el problema inflacionario, porque licuaban salarios y licuaban jubilaciones. Les importaba la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y la agenda de corrupción tiene que estar presente, porque de eso va la Argentina también, porque la saquearon, porque se la llevaron a la República Argentina, el kirchnerismo durante 12 años. Entonces también tenemos que hablar. Y la agenda de seguridad también tiene que estar presente. Luis, ayer estuvo sentado en ese lugar Javier Milei. Y él contaba que uno de los primeros en llamarlo para felicitarlo por el triunfo fue Mauricio Macri. ¿Eso perjudica? No, está bien. Yo creo que el presidente Mauricio Macri está en todo su derecho de llamarlo y felicitarlo, y es lo que corresponde. Yo no creo que perjudique, porque me parece que la discusión no pasa por saludos o llamados o felicitaciones. La discusión que nos vamos a jugar los argentinos es cómo vamos a resolver los problemas y fundamentalmente de qué manera. Importa mucho el cómo. El cómo. Porque quizás todos estemos de acuerdo en el qué. Hay que ir al déficit. Hay que superar el desequilibrio fiscal y hay que ir al déficit fiscal cero. Ahora, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Cómo vas a resolver el problema de la inseguridad? ¿Cómo vas a modificar el Código Penal? ¿Qué vas a hacer en materia de seguridad para prevenir el delito, para combatir a los narcos? Si hay algo que demostró Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad, es que corrió a los narcos, los combatió con todo el peso de la ley, que trabajó coordinadamente con los ministros de Seguridad de todas las provincias y bajó los homicidios, que puede y se puede resolver el problema de la inseguridad, pero tenés que tener un equipo, un programa, y tenés que tener propuestas que vas a tener que discutir en el Congreso, porque el Código Penal no lo podés modificar por un decreto de necesidad de urgencia. Tenés que ir y defenderlo en el Congreso, y tenés que tener claro que tenés que aumentar. Y tenés que tener las mayorías necesarias. Y tenés que tener las mayorías, porque si no, a ver, te quedás en el voluntarismo puro. Ese es el problema. O en el aplazamiento. ¿Y con quién creen ustedes que en el Parlamento, no solamente por el tema de seguridad, en lo económico, en lo que ustedes piensen, van a hacer acuerdos? ¿Con quién? Bueno, a ver, en muchos casos los haremos con partidos provinciales. Pensemos, por ejemplo, el Movimiento Popular Neuquino o los Misioneros. Y en algunos casos probablemente nos podamos poner de acuerdo con Milei en todo lo que tiene que ver con la reducción del gasto público. Yo desconozco las propuestas de seguridad de él. Yo sí sé que nosotros tenemos una propuesta muy clara para combatir el delito, con todo el poder del Estado, para hacerle la vida imposible a los delincuentes en el marco de la ley, para proteger a las víctimas y para proteger a la sociedad. Para correr a los delincuentes de Rosario y correr a los delincuentes y a los narcos del conurbano. Porque muchos de los delitos que hoy sufren los argentinos a la propiedad están vinculados con el narcotráfico. Porque hay muchas personas vulnerables con altísimas adicciones que en definitiva se terminan financiando robando. Bueno, pasó en el caso Morena. Bueno, claro. Entonces, cuando mataron a la nenita de 11 años. Y este gobierno ha sido indulgente con los delincuentes. Y eso se tiene que terminar. A los que tenemos que proteger es a la sociedad y a las víctimas. Y para eso vos tenés que tener una línea muy clara, que Patricia la demostró siendo ministra, y que nosotros Luis, la vamos a implementar. Nadie le habla a los jubilados. ¿Qué tiene para decir? ¿Qué es lo que va a hacer usted y Patricia si son gobierno con los jubilados? Mira, lo primero que tenés que resolver a los jubilados, además de garantizar las buenas prestaciones en el PAMI, y sacar los ñoquis de la cámpora, que están más que nunca en el PAMI, y que eso hace que el PAMI, en definitiva, no llegue con la calidad y cantidad de prestaciones que tiene que llegar. Y desde ya te anticipo que es falso eso que dicen que nosotros vamos a eliminar el PAMI. Eso es una fake news de acá a la China. Pero fundamentalmente, Eduardo, lo que tenés que corregir es el problema inflacionario que les está comiendo el bolsillo. Este gobierno está ajustando a los jubilados. Que dijo, vos acordate de Alberto Fernández cuando asume, lo primero que dice es, les vamos a aumentar a los jubilados con el pago de las LELIX. Nada de eso ocurrió. Los ajustó, les congeló los saberes jubilatorios. Y después lo que hizo fue modificar el índice de actualización, sacando uno de los componentes más importantes para proteger el haber jubilatorio, que es el componente inflacionario. Vos imaginate con esta inflación de 2 dígitos que estamos hablando, cómo le pega al bolsillo de los con la devaluación. Con la devaluación.
¿Cómo le pega? Entonces, lo primero que hay que corregir, si queremos garantizar que los jubilados vivan bien, es corregir el problema inflacionario que tiene la República Argentina. Que no pierdan contra la inflación, porque ahora están perdiendo por goleada. El kirchnerismo tiene como caballito de batalla, como bandera esto de viene la derecha, viene Patricia, van a quitar derechos. No, al contrario, viene el orden. Pero cuando uno tiene una sociedad ordenada, un Estado ordenado, lo que tenés son más libertades. Ellos dicen, lo que si tenés viene más el seguridad. orden, si viene el orden, viene la sangre. Al contrario, viene la libertad, porque vos, hoy por ejemplo, hoy sin ir más lejos, ¿qué pasó con esta Argentina caótica, anárquica, anómica? Los que quisieron irse a otras provincias, que fueron Aeroparque, que tenían previstos sus viajes por trabajo, por turismo, por lo que fuera. Paro de intercargo. Paro de intercargo. 10.000 argentinos varados. Digo, este es el problema de esa Argentina sin reglas o donde la regla es la excepción. Esta Argentina donde cada uno hace lo que quiere. ¿Y cómo lo van a hacer? Complicando ¿Cómo la vida. van a ordenar? Ellos, a ver, en el gobierno dicen que ustedes lo van a hacer con represión. No. Y con sangre. A ver, con cumplimiento de la ley. Tiene que venir una Argentina donde impere el Estado de Derecho, no el Estado de excepción. Donde el Código Penal no sea una sugerencia, donde las leyes se cumplan y donde se terminen los privilegios de los políticos. Hay que ajustar a la política. En eso nosotros lo hemos venido diciendo. El ajuste tiene que ser a la política, no podemos ajustar a la sociedad. Este gobierno que nos trata de devaluadores está devaluando. Este gobierno que nos trata de ajustadores está ajustando. Y este gobierno es el que ha terminado con esta Argentina con 9.000 piquetes el año pasado, Eduardo. Estamos hablando de 24 piquetes por día. No vamos a sacar a la Argentina adelante, no la vamos a hacer producir. Y los que hacen los piquetes sacaron solamente el 2%. ¿Sabés lo que necesitamos nosotros? Que la Argentina produzca, que sus economías regionales sean competitivas. ¿Cómo van a ser competitivas las economías regionales si tienen un tipo de cambio pisado? No pueden venderle al mundo, tienen restricciones a las importaciones, no pueden comprar insumos ni tecnología, no hay tratados de libre comercio. El presidente ahora que está en Paraguay, le podría preguntar cómo hizo Paraguay para tener en julio 0% de inflación. Y hoy Paraguay vuela. Entonces, ya no hay que ni siquiera mirar los ejemplos de Europa. Tenemos que mirar los ejemplos de los países vecinos, cómo hicieron para ordenar y para garantizar tener un Estado que no gaste más de lo que recauda y que no tenga problemas inflacionarios. Su mayor expertise es en seguridad. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes con el tema menores? ¿Ustedes piensan bajar la ley de... Bueno, yo presenté el proyecto. Yo lo tengo presentado. ¿La edad de imputabilidad? Sí, claro, hay que bajarlo. ¿A cuánto? Por supuesto, a 14 hay que bajarlo por lo menos. Desde el momento en que una persona tiene la comprensión del hecho criminal que realiza, tiene que ser juzgada. Pero no solamente por una cuestión de seguridad, porque inmediatamente te contestan, no, mira, no tiene impacto el delito de menores. Es por una cuestión de justicia, Eduardo. Porque de esa manera lo que estás haciendo, al no juzgarlo, es garantizar la impunidad. Bueno, a la víctima nunca le importa la edad del victimario. Exactamente, le bajás la persiana a la posibilidad de que esa víctima haga justicia en ese caso. Entonces, o sea, lo que tenés que hacer, pero van a ir directamente a eso. No solamente tenés que bajarle la imputabilidad, tenés que tener todo un sistema de alertas tempranas para evitar que ese chico que empieza saliéndose de la escuela, se involucra en las drogas y tiene problemas de adicciones y posteriormente empieza en una escalada criminal que termina empuñando un arma. A ese menor lo condenan, ¿a dónde va? Bueno, a establecimientos especiales. Está claro que no puede ir a cárceles comunes. Obviamente, con mayores. Está claro que no puede ir a cárceles comunes. Piensan hacer cárceles especiales para menores delincuentes. Exactamente. Y también hay que hacer cárceles de máxima seguridad para narcos. Y se tiene que aplicar una ley de mi autoría que no se aplica, que es la que establece la colocación de inhibidores de señal. Por eso, no solamente esto se trata de números, sino también de decisión y de coraje y valentía, porque la ley está vigente, Eduardo. No hay razón para que no se aplique. Gaby. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? En el año 17, recuerdo, se promovió una ley que es muy conocida inclusive en los penales federales, que es la ley Petri, la ley que lleva su nombre allá por mediados del 17, que inclusive ajustó e impidió que determinados condenados por algunos delitos graves, por supuesto, gocen de libertad de condicional, salida transitoria, en tiempo mucho más corto de lo que existía. En base a la experiencia que recogió en este tema carcelario, ¿cuál es su mirada sobre el actual sistema carcelario, donde usted sabe todo lo que pasa, no es un tema de seguridad? Usted es candidato a vice, pero por supuesto tiene mucha incidencia en la cuestión. Nosotros empezamos a cerrar la puerta giratoria con Patricia Bullrich, donde modificamos la ley de ejecución de la pena y donde dijimos,
los delitos violentos en la Argentina se cumplen íntegramente y las condenas perpetuas son perpetuas. Ahora resta modificar la otra parte, que es el régimen de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchos delincuentes, con frondosos prontuarios que no llegan a la condena y por eso recuperan en 24 horas la libertad. Hay que modificar el régimen de prisión preventiva, hay que incorporar el régimen, el instituto de la reiterancia delictual para que esas personas, cuando cometen delitos violentos, todo el proceso lo pasen dentro de las cárceles. No puede ser que nos encontremos con personas que con 20, 24 o 24 procesos penales abiertos estén en libertad cometiendo delitos. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar los códigos de procedimientos, hay que cambiar el código penal, hay que tener una ley de responsabilidad penal juvenil y contra los narcos y los corruptos hay que sancionar una ley de extinción de dominio, porque le tenés que quitar el poder de fuego, si no los desfinanciás. Si los tenés en las cárceles manejando sus organizaciones porque no les quitas el teléfono, prácticamente siguen conduciendo y liderando sus organizaciones criminales. Por eso tenemos el drama de Rosario. No es casual, porque entre otras cosas el kirchnerismo, fíjate lo que hizo, disolvió la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico. Y la segunda medida fue disolvió la dirección de inteligencia penitenciaria. Piedra libre, es decir, prácticamente es tierra de nadie, tierra de nadie, las cárceles prácticamente es un búnker para que sigan cometiendo delitos. Luis, gracias por venir. No, gracias Muchísimas a vos. gracias. Señores,